Monetario Internacional, un viejo conocido nuestro, de nuestro país, ¿no? Básicamente el Fondo Monetario se creó en 1944, cuando 44 países acordaron establecer este marco no formal, este organismo, donde básicamente la misión que tiene el Fondo Monetario es asegurar la estabilidad del sistema financiero mundial. Básicamente es esto, lo que significa es asegurar que los países puedan pagar sus compromisos. Básicamente esa es la misión del Fondo Monetario. Para ello el Fondo Monetario lo que hace es revisar las cuentas de los países miembros, darles consejos, asesorarlos en materia política y económica. También evalúa, monitorea la economía no solamente de los países miembros, sino también de la economía regional y de la economía mundial. Y en base a esto va sugiriendo medidas. La última más importante fue en 2009 Grecia, con el tema de las hipotecas subprime en Estados Unidos, que esto complicó mucho a los países del sur de Europa. Y bueno, Grecia fue, digamos, como un conejito de Indias con esta nueva reformulación del Fondo Monetario Internacional. Hoy son 190 básicamente los países miembros del Fondo Monetario Internacional, y este Fondo Monetario brinda asistencia financiera, es decir, otorga préstamos según las necesidades que tengan estos países. Y el Fondo Monetario para esto lo que hace es, primero, cobrar como una cuota a estos países miembros, es decir, cuando uno quiere formar parte de este club, lo que hace es cobrarle una cuota que es una por única vez. Por ejemplo, esta cuota en Argentina es aproximadamente unos 4.500 millones de dólares, lo que tiene acumulado. Esta cuota sirve para, primero, ver cuánto te pueden prestar en caso de necesitarlo, porque los préstamos están en función de esa cuota que cada país tiene, y los votos que tiene cada país dentro del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué pasa? El Fondo Monetario no trabaja con moneda, sino con una moneda que él ha creado, que se llama derechos especiales de giro. Esta es una unidad de medida, así como la UVA que hemos mencionado. Esta es una unidad de medida que todos los días va cambiando de cotización y se compone de la cotización de 4 monedas: el dólar, el yen, el euro y la libra de Inglaterra. Estas 4 monedas cotizan y dan valor o peso a ese DEG. Hoy, un DEG equivale a $1,40 aproximadamente, pero esta cotización, como te decía, varía día a día. Entonces, las cuotas de los países están denominadas en DEG. La cuota de Argentina hoy son 3.000 millones de DEG. Si uno hace la equivalencia, estos son los 4.500 millones de dólares que tiene disponible Argentina, o la cuota que representa Argentina. Y esa cuota de cada país depende de 3 o 4 factores. En primer lugar, del PIB, es decir, de la economía, del Producto Bruto Interno del país. Un 30% más o menos es eso. Un 5% son las reservas internacionales que tiene el país. Un 15% son los problemas de volatilidad económica que tiene el país. Y un 20% es el tema de la apertura comercial. Es cuánto exporta y cuánto importa el país en términos de su PBI. Estos 4 elementos forman la cuota de un país. Hoy Argentina tiene una cuota que representa el 3% de la economía mundial, pues se supone que eso representa hoy Argentina aproximadamente, un 3% de la economía mundial. Entonces esa es la cantidad, ese es el peso que tiene Argentina, y son 3 los votos que tiene Argentina en el Fondo Monetario, porque está asociado a esa cuota. ¿Cómo está integrado el fondo? Son básicamente 3 órganos directivos. El primero, o el más importante, es la Junta de Gobernadores. Esta Junta de Gobernadores está integrada por un gobernador y un gobernador suplente para cada uno de los 190 miembros. Es decir, hay 190 gobernadores y 190 gobernadores suplentes. ¿Estos quiénes son? Generalmente son los ministros de Hacienda y los presidentes de los bancos centrales. Luego tenemos un directorio, en el segundo escalón, un directorio ejecutivo, donde está integrado por 24 miembros seleccionados por esa junta, y estos 24 miembros representan a todos los miembros. ¿Sí? Hay un miembro que representa a varios países o a América Latina, por ejemplo. Lo que hace el directorio ejecutivo es cumplir las órdenes que le encarga la Junta de Gobernadores, y es lo que hace la gestión diaria del Fondo Monetario Internacional. Y por último, en tercer lugar, tenemos al director gerente, que aquí es donde está Christine Lagarde, que fue la que vino en marzo a Argentina y con la que está negociando hasta ayer el ministro de Hacienda. Básicamente este director gerente es el titular de ese directorio, y lo que hace es controlar a los equipos técnicos, aquellos que elaboran las políticas o hacen los informes políticos y económicos. Básicamente cuando un país, ¿por qué presta el Fondo Monetario? Cuando un país tiene problemas o puede tener problemas para conseguir fondo y poder así hacer frente a sus deudas, a sus compromisos.
Ahí es cuando un país miembro puede recurrir al Fondo Monetario Internacional a pedir su ayuda. Entonces el país acude al fondo, pide ayuda, el fondo lo que hace es poner a disposición a distintas líneas y un acuerdo de intención o de medidas, que es lo que el país se compromete a hacer si el fondo le presta finalmente esos fondos. Y eso es lo que está pasando ahora en Argentina. El ministro de Hacienda con su comitiva viajó, habló con el Fondo Monetario Internacional, pidió ayuda, el fondo dijo, bueno, estas son las líneas, y con esta línea que ustedes están pidiendo, que es la famosa stand-by, que lo mencionabas en el primer bloque, las condiciones van a ser estas. Y eso es lo que se está trabajando ahora. ¿Cuáles van a ser las condiciones de ese acuerdo que viene en paquete con este monto de dinero? Y el famoso acuerdo de stand-by básicamente es cuando un país tiene un problema de corto plazo como el que está teniendo Argentina ahora de balanza de pago. Es decir, ahora Argentina lo que está teniendo es un problema donde las importaciones son mayores que las exportaciones y por otro lado estamos teniendo un problema de balanza de pagos, ¿no? No tenemos vencimientos en el corto plazo, que eso es lo que critican, por ejemplo, algunos economistas. No había necesidad de recurrir al Fondo Monetario porque no hay vencimientos cerca, entonces no había necesidad. Luego vamos a ver si era necesario o no. Otra característica es que los desembolsos son generalmente trimestrales, pero sujeto a que vos vayas cumpliendo las condiciones. Si te van a ir haciendo los pagos a medida que ellos vean que vos estás implementando las medidas que ellos te sugieren. La duración de este tipo de préstamos va de 12 a 24 meses y vos tenés entre 3 y 5 años para devolverlo. Algo importante, ¿por qué se llama stand-by o en reposo? Porque el gobierno puede decidir si ingresar esos dólares al Banco Central o dejarlos en stand-by, llegado el caso que el gobierno lo necesite, recurrir a esos fondos y traerlos en ese momento que los necesite y no necesariamente ahora.